En el estudio anterior vimos cómo comenzó la iglesia en Tesalónica. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 17. Pablo llegó a ese lugar, buscó una sinagoga de los judíos, que es donde los judíos se reunían a leer las escrituras, a orar, a cantar. Y les enseñó por medio de las mismas escrituras que ellos estudiaban que Jesús era el Cristo. ¿Se acuerdan que los judíos, pues hasta la fecha la gran mayoría no creen en el Mesías? Lo estaban esperando, pero no creían que fuera Jesús. Y dice el versículo 3 en Hechos 17, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Para todos los que creyeron este mensaje, hermanos, ese día comenzaron sus problemas. Porque los que no creyeron, no todos creen al mensaje, los que no creyeron se enojaron, juntaron una turba, alborotaron la ciudad y fueron a buscar a Pablo y a Silas a la casa de Jasón. ¿Se acuerdan donde Jasón les había dado chance de que se reunieran ahí para cantar, para leer las escrituras, para alabar al Señor? Llegaron y como no encontraron a Pablo y a Silas, se llevaron a los hermanos a rastras, prisioneros, los encarcelaron, los acusaron. Todos estos dicen que hay otro rey que no es César, gritaban enfrente de los hermanos. Finalmente pagaron una fianza, los dejaron libres, y el versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Yo quiero que noten, hermanos, todos los problemas que Pablo y Silas tuvieron en Tesalónica por haber ido a predicar a la sinagoga de los judíos. Los andaban correteando, los querían matar, persiguieron a los hermanos, los golpearon, los encarcelaron, salen corriendo de ahí, llegan ahora a Berea, y ¿qué es lo primero que hacen? Buscan otra sinagoga de los judíos. Y esto nos enseña que pase lo que pase, y sin importar la reacción adversa que pueda tener el evangelio cuando nosotros lo predicamos, debemos seguir predicando, hermanos. Y si se enojaron allá, pero es que allá prediqué y se enojaron, pues ni modo, hay que seguirles predicando a otros, porque el tiempo está cerca. Amén. Dice el versículo 11, y estos, refiriéndose a los que se congregaban en esa sinagoga, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no rechazaron, hermanos, el mensaje. Ay, no, eso contradice mi religión, ¿verdad? No, ellos hicieron lo que todos deben hacer, porque todos tienen una Biblia en su casa. Cuando uno les predica con las escrituras, deben sacar sus Biblias y deben escudriñarlas, deben leerlas, deben buscar con atención, pedirle al Señor en oración que les muestre la verdad para ver si esas cosas que nosotros les estamos diciendo son así. Amén. Porque la gente dice, no, eso no, a mí me dijeron, no, ustedes se engañan. No, agarre su Biblia y léala para ver si lo que le estoy diciendo, qué tal si sí es cierto. Ahora, dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ahora, esto yo me imagino le produjo mucho gozo a Pablo y a Silas. Oh, mira, los de Berea no fueron como los de allá, escudriñaron y creyeron un montón. Sin embargo, Pablo seguía preocupado. ¿Por qué? Por los hermanos en Tesalónica. Y se preocupó más cuando, estando en Berea, llegaron los revoltosos de Tesalónica, hermano. Los fueron a buscar hasta Berea. Haz cuenta que yo predico aquí, se enojan, me voy a Tamuín, y luego llega el montón allá a Tamuín, para que vean cómo está de loca la gente. Versículo 13.
Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Pablo se tuvo que ir de Berea ahora y se fue hacia Atenas, Grecia. Y seguramente Pablo iba pensando, si estos andan bien locos persiguiéndome hasta acá, ¿qué no estarán haciendo con los hermanos allá? Recordemos que Pablo, antes de ser predicador del evangelio, había sido perseguidor de la iglesia. Y Pablo sabía, como muchos de nosotros sabemos, con qué odio se ve a las personas que están predicando algo diferente que aparentemente ofende a nuestra religión. Pablo era el que encabezaba la turba enardecida con antorchas, hermano, y él sabía cómo era la gente, el riesgo que estaban corriendo los hermanos, y sabía que esta persecución podía causar que los hermanos negaran la fe. ¿Se han visto en las películas cuando llegaban en los caballos y decían, ¿quiénes de aquí son cristianos? ¿Se han visto? Y yo no, y sí, y vámonos a la cárcel. Y estando en la cárcel empezaban, no, yo mejor voy a decir que no, que tú debes seguir. Y eso lo hemos visto en las películas y así es, hermano. Y Pablo dijo, corre el riesgo de que el trabajo que yo haya hecho allá en Tesalónica sea en vano, y que a la mera hora estos que supuestamente habían creído, ¿verdad?, se volvieran atrás por causa de la persecución. Toda esta preocupación se ve reflejada en la carta que Pablo escribe, que es la primera carta a los tesalonicenses. Búsquenlo, hermanos, capítulo 3. Primer carta a los tesalonicenses, capítulo 3. Pablo está pensando en esta situación y dice el versículo 1, ¿lo encontraron, hermanos? Amén. Por lo cual, dice Pablo, no pudiendo soportarlo más, para que tengan una idea de cómo estaba él. Estaba realmente preocupado por los hermanos. Y no pudiendo soportarlo más, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas, se refiere a Silas y a él, y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para confirmarlos y exhortarlos respecto a vuestra fe. Pablo envió a Timoteo con un propósito. ¿Cuál era ese propósito, hermanos? ¿Alguien me dice? Para confirmar y exhortar. Y alguien dice, ¿van a hacer la confirmación? No está hablando de esa confirmación, hermanos. Confirmar y exhortar respecto a su fe. Otra versión dice, lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe. Ahora fíjense bien. Qué importante es recibir la visita de alguien cuando nosotros estamos pasando por un momento difícil. Es súper importante, hermanos. Y Pablo lo sabía, Timoteo lo sabía, Dios lo sabía, el Espíritu Santo lo sabía, y mandan a Timoteo para ver a estos hermanos que estaban siendo perseguidos, que habían sido maltratados, encarcelados, y dicen, ves a verlos para que se fortalezcan, para que se animen. Y es muy importante, hermanos, cuando nosotros recibimos una visita y nos fortalecen y nos animan. De esos días que sientes que todo se te junta, que ya no puedes más y de repente no sabes de dónde, no te avisaron y ¡pum! Llegó la visita. Y tú sabes que es de parte del Señor. Búsquenme Lucas, capítulo 22,
versículo 39. En lo que lo encuentran les digo, Lucas 22, 39. Nuestro Señor Jesucristo aquí va a Getsemaní. Y en ese lugar Él sabe que va a llegar Judas, que van a llegar por Él y que lo van a capturar para llevárselo para ser crucificado. ¿Lo hallaron, hermanos? Verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, no quiero que piensen, hermanos, que lo dijo con el tono de voz que yo lo estoy diciendo. Padre, si puedes, haz que pase de mí tu... No, hermanos, es una obra de teatro. Jesús lo dijo sufriendo, con un gran dolor, con angustia, hermanos, con una gran tristeza. Dice Mateo 26, 37, no lo busquen para que no me pierdan ahí, Lucas. En la misma escena, fíjense, dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, hermanos. En ese momento Jesús experimentó tanta angustia, tanto dolor y tanta tristeza, que literalmente Jesús sintió que eso lo estaba matando. ¿Alguien ha sentido eso, hermanos? ¿Qué es esto? Me está matando, no puedo con esto. Amén. Está dentro de ti y te está matando. Y esto era tan real que Lucas nos dice lo que el Padre tuvo que hacer cuando vio que el Hijo, a pesar de ser Dios encarnado, estaba a punto de colapsar y morir ahí en Getsemaní, antes de llegar a la cruz, de tanta angustia, de tanto dolor y de tanta tristeza. Dice el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Padre dijo: está a punto de colapsar. No era que Jesús dijo: ay, me siento que me voy a morir. No, hermanos, estaba muriendo ahí de angustia, de dolor y de tristeza. El Padre lo sabía y le dijo un ángel: rápido, ve para allá. Y como rayo llegó ahí con él para fortalecerlo, hermanos. Ahora fíjense bien, el Padre no lo quitó de la situación que le estaba causando tanto dolor, ¿verdad que no? No le dijo: a ver, el ángel ve por Jesús y llévatelo para otro lado, y se acabó el plan, y se acabó la crucifixión, y se acabó el dolor. No. Jesús se quedó en el mismo lugar donde estaba, en la misma situación donde estaba. Solamente la diferencia, la gran diferencia, es que el Padre lo fortaleció para que pudiera resistir y pudiera seguir adelante. Y eso mismo pasa con nosotros. Estamos sufriendo, estamos atribulados, estamos tristes por causa de una situación. Dios no nos quita de esa situación, pero nos envía un mensajero para que seamos fortalecidos, para que seamos consolados, para que seamos animados y podamos seguir adelante enfrentando la situación. Ahora, ¿cómo lo fortaleció el ángel, hermanos? Por culpa de las caricaturas, ¿verdad? Así como las que salen ahí de Goku y todo eso, podemos pensar como que llegó y le pasó energías y... Pero no pudo ser así, porque Jesucristo tenía que ser fortalecido de una manera con la que nosotros también somos fortalecidos.
Y a mí nadie ha llegado y me ha pasado así energía, ¿verdad? Como cuando se queda el carro sin batería. Y le digo, a ver, hermano Alberto, venga y páseme energía, y ya me pone la mano y me recarga. No. ¿Cómo puede recibir uno esa fortaleza, ese consuelo, ese ánimo? ¿Alguien me dice? Por medio de la palabra de Dios, hermanos. Es muy probable que el ángel haya llegado y le haya dado una palabra de parte del Padre para que él pudiera seguir adelante y no colapsara. Ver junto a ti a un mensajero de Dios dándote una palabra te demuestra que Dios está contigo y que Dios está al pendiente de tus necesidades y que Dios quiere que te levantes y sigas adelante, y eso nos trae fuerza, hermanos. Amén. Nos trae fuerza y decimos, voy a seguir. Sigues en la misma situación, pero Dios te fortalece. Dios le dijo por medio de un ángel a Elías, levántate y come, porque el largo camino te resta. Hay que seguir caminando, hay que seguir luchando, hay que levantarse otra vez. Esto no se ha acabado y somos fortalecidos. Ahora, fíjense ahí en el versículo 44, dice, y estando, ¿cómo dice, hermanos? En agonía. Y yo no sé si ustedes sepan lo que esa palabra quiere decir, pero cuando alguien está agonizando, ¿qué significa, hermanos? Que ya casi está muerto. Y Jesús está agonizando aquí, casi muerto, después de haber sido fortalecido, hermanos, para que se den una idea de cómo estuvo prácticamente a punto de morir. Llegó el ángel, lo fortaleció, y aún habiéndolo fortalecido, él quedó en agonía, agonizando. Y estando en agonía, dice, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. ¿Qué tienes que hacer tú? Estás pasando una situación difícil, viene alguien, te da una palabra, te fortalece, no al 100%, a lo mejor quedas todavía medio agonizando, pero saliste adelante. ¿Qué tienes que hacer? Orar más intensamente. Ponerte a orar. Y era su sudor, dice, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, de aquí podemos aprender varias cosas. En primer lugar, Jesús conoce perfectamente el dolor más grande que un ser humano puede experimentar. Él lo conoce, hermano. Estuvo a punto de morir de dolor. Dice la palabra que él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y esa palabra experimentado en quebranto, la Nueva Traducción Viviente la traduce y dice, conocedor del dolor más profundo. Jesucristo es el ser humano que ha pisado esta tierra, conocedor del dolor más profundo. Así que cualquiera que sea el dolor que tú estés pasando, Jesucristo lo conoce. Jesucristo lo ha sentido, lo ha experimentado, esa sensación en el pecho, esa opresión, ese vacío, esa desesperación. Todo lo que alguien puede decir, me siento mal porque siento esto, que me caigo, que me tiemblan las piernas, que el corazón se me acelera, un vacío en el pecho, todo lo que digas, Jesús lo conoce a la perfección. Y Él puede ayudarte por cuanto lo conoce. Él puede ayudarte para que seas fortalecido y puedas soportar esa situación que tú estás viviendo. En segundo lugar, si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siendo Dios encarnado, tuvo la necesidad de que una persona, de que en este caso un ángel, viniera para fortalecerlo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, hermano? Para que no se hagan así los valientes, como, no, yo,
A mí, en momentos claves de mi vida, el Señor me ha mandado personas, hermanos. Y entre ellos está el hermano Lorenzo, entre ellos está mi hermano que vive acá al lado y él ni sabe, hermano, nunca se le he contado. Un día que se convierte se la voy a contar. Está el hermano Martín de allá de Abras, a veces ha sido mi esposa. Hay alguien que me da una palabra en ese momento. A mi esposa en una ocasión me dijo, estaba preocupada por unas cosas, estaba triste, decía me siento sola, necesito a alguien con quien platicar, necesito como que salir, y suena el teléfono, hermanos. Y le habla a Esther y le dice, ¿qué estás haciendo? No, dice, pues aquí estaba chillando, dice, la verdad. Dice, ¿quieres ir a tomar un café? Casi no le hablan, hermanos, para eso. Pero así, miren, ese ratito. Y le digo, mira, le digo, que quería salir y que necesitas una amiga y quieres con quien platicar. Aleluya. Ahí está, hermanos. Y esa visita, esa compañía, esa palabra nos anima, nos fortalece, recibimos fuerza para seguir adelante. Ahora, nosotros no solo debemos estar esperando que una persona nos visite para que nos fortalezca, sino que nosotros debemos proponernos ser esa persona que vaya a visitar a otra con el propósito de fortalecerlo y de animarlo. Hay una historia de un hombre que estaba decepcionado de la vida, ¿verdad? Como muchos que se salen de las iglesias. No hay amor, no, aquí todo el cristianismo y eso no es cierto. Y si Dios, porque esto y el otro. Y dijo, yo me voy a tirar aquí en el pasto. Y si alguien me viene a ayudar, me voy a ir con él. Y si nadie me viene a ayudar, aquí me voy a morir. Y de repente vio a lo lejos un venado que estaba con una pata quebrada, tirado igual que él. Y se le quedó viendo. Y de repente vio que venía un conejito y traía en la boca tantito zacate. Y se lo dio al venado, se lo puso así en la boca. Y el venado empezó ahí tirado con la pata quebrada. Y el conejo fue y trajo más. Y él entendió ese día y se levantó que nosotros podemos tomar dos posturas. La del venado, tirarnos, ¿verdad?, todo el tiempo y decir, yo quiero que me vean y nadie viene, y quiero que me visite y nadie me visite, y que me hablen y nadie me habla. O la del conejo, hermanos, y decir, no, yo voy a buscar. Ahora es un trabajo difícil, porque muchas veces no vamos a tener los resultados que queremos, y después de haber trabajado mucho, visitado a muchos, en el momento que nosotros lo necesitemos, muchas veces, ¿sabe cuántos se nos van a acercar? Nadie. Pero lo vamos a hacer no esperando recibir nada a cambio, sino para la gloria de Dios. Amén. Primera de Tesalonicenses 3:3. Timoteo fue a fortalecerlos y a alentarlos. Y dice Pablo, a fin, el versículo 2, 3:2, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Sí estoy bien? 3:3, ok. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Dice, mira, yo sé que los golpearon, yo sé que los encarcelaron, yo sé que los sacaron a rastras de la casa, pero no se deben de inquietar por estas cosas. Timoteo va a irles a decir que no se inquieten por esto que les pasó, porque esto así es. Que nadie dude, que nadie se espante, dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis, ¿qué cosa? Que para esto estamos puestos. En el cortito tiempo que Pablo estuvo con ellos, 2-3 semanas, antes de que lo echaran en corrida, hermanos, Pablo les enseñó,
Para esto estamos puestos. ¿Para qué estamos puestos los cristianos? Para padecer rechazo, dificultades, problemas, persecuciones por causa de Jesucristo. Dice el versículo 4: porque también estando con ustedes, fíjense lo que les dijo Pablo luego que les empezó a enseñar. Porque la gente dice, te vamos a dar un discipulado, ¿ah? Así es el bautismo, mira esto, el otro, y te vamos a enseñar acerca del evangelio, el perdón de pecados. No, dijo Pablo, yo les voy a enseñar primero algo más importante. Porque también estando con vosotros, os predecíamos, les dijimos, les advertimos, ¿qué cosa? Que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Dice Pablo, esto que pasó, ¿se acuerdan que yo ya les había dicho? Si ustedes, hermanos, hoy toman la decisión de vivir como verdaderos cristianos, de hablar y defender la palabra de Dios y predicar y poner ahí en sus Facebook, ¿verdad?, versículos en contra del pecado, la ideología y los terians y todas esas locuras, el mundo se les va a venir encima, hermanos. Los van a despreciar, los van a ridiculizar, sus familias ya no van a quererse juntar con ustedes, van a decir que están locos y luego van a venir y van a decir, oye, ¿qué crees? Me dijeron, y hubo una fiesta de la familia y ya no me invitaron. Yo te dije que iba a pasar esto. Porque eso es lo que les pasa a los cristianos. Pablo fue muy claro con ellos desde el principio de qué les iba a pasar. En el poquito tiempo que estuvo. En una ocasión, allá en el templo donde íbamos, pusieron un video. Y en el video, yo no sé quiénes de ustedes estaban ahí, salía que los leones y el Coliseo Romano y todo eso. Y a la siguiente escuela dominical, dijo ahí el maestro de la escuela dominical, yo pienso que ese video que le pusieron estuvo muy mal. Porque viene gente nueva. Y si la gente nueva ve que a los cristianos los echaban a los leones y los quemaban en antorchas y humanas y todo eso, dice, la gente se va a espantar. Y yo dije, caray, ¿entonces les echamos mentiras? No, si vienen a Cristo eso les va a pasar. Y si se espantan, y si se quieren ir, se pueden ir. Es algo que nosotros le tenemos que enseñar a los nuevos creyentes para que estén preparados y sepan lo que les va a venir. No hay que engañarlos. Si creen en el evangelio, van a tener problemas. El mundo los va a odiar, sus familiares, sus amigos los van a rechazar, son los apestados, son los locos, los aleluyas, los protestontos, un montón de cosas que les van a decir. Si viven como verdaderos cristianos, si se hacen como que son y no son, y son aleluyas aquí y allá afuera, allá no, pues no van a tener problemas con nadie. En Mateo 10:34, Jesús, que es nuestro maestro, enseñó, no piensen que yo he venido para traer paz a la tierra. Es que hay cristianos que dicen, no, es que yo voy a estar en paz. Sí, pues debes de estar en paz con todos, ¿verdad? No te vas a andar peleando. Pero el simple hecho de ser cristiano te va a traer problemas. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión. ¿Alguien sabe lo que es disensión? Para dividir. Yo vine a causar división. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pregunta, los que se acuerdan de la historia de Tesalónica, ¿quiénes eran los que se habían levantado contra ellos, los que los persiguieron, los encarcelaron, los maltrataron?
¿No eran los mismos de la misma sinagoga donde Pablo fue a predicar y no creyeron? Eran sus amigos, eran sus familiares, sus conocidos, pero al momento que vino el evangelio y ellos creyeron, los de su casa, en este caso la sinagoga, se levantaron contra ellos. A nosotros nos aventaron allá, hermanos, los de nuestra casa. Se levantaron contra nosotros. Ahora, ¿no dice eso la Biblia? Los enemigos del hombre van a ser ¿quién? Los de su casa. Tu familia, tus amigos, tus conocidos. Por eso Pablo primero les predicaba que Jesús era el Cristo, luego les decía las consecuencias que les iba a traer el haber creído, y pasado un tiempo regresaban a ver a los hermanos a las iglesias para fortalecerlos, sabiendo que habían enfrentado ya situaciones y que esas situaciones los podían estar haciendo dudar de su fe. Búsquenme Hechos capítulo 14, versículo 21. Hechos 14, 21. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, gloria a Dios, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Estas tres eran ciudades donde ya habían predicado, confirmando los ánimos de los discípulos. Fueron a decir: ¿están bien? ¿Todos están bien? Porque muchos se desaniman y se van. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué cosa, hermanos? Ahí dice su Biblia: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mucha gente te la va a hacer de cuento y te van a gritar y te van a insultar y te van a menospreciar y te van a dejar de hablar y te van a perseguir, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién quiere entrar al reino de Dios? Es necesario que entremos a través de muchas tribulaciones. Por eso dijo Jesús: ancho y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que van por ahí. Y a lo mejor tú vas por ahí. No estás padeciendo tribulaciones, no estás padeciendo persecución, porque vas por el camino ancho, pero angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Yo quiero ser de esos pocos, hermanos. ¿Ustedes también? Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, y aquí ya es bien fácil, hermanos, leer la carta, porque ya tienen el contexto de a quién va y por qué les está diciendo lo que les está diciendo, pero para eso tuvimos que tener un primer estudio. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó en vano o vana, pues antes, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio en medio de gran oposición. En Hechos 17 ya dijimos, llegaron a Tesalónica, pero en Hechos 16, hermanos, a partir del versículo 12, no lo busquen, lo pueden leer en su casa, llegaron a Filipos. ¿Qué les había pasado ahí en Filipos? Porque ya vimos que les pasó en Tesalónica, pero antes, ahí Pablo echó fuera el espíritu de adivinación de una muchacha. ¿Se acuerdan? Había una muchacha y Pablo le dijo: sal de ella. Y cuando vieron que había salido el espíritu de adivinación de la muchacha, dijeron los amos de ella: ay, se nos fue nuestro negocio. Alborotaron a la ciudad, azotaron públicamente con varas a Pablo y a Silas, los metieron a la cárcel, asegurándole los pies en el cepo. Y fue ahí cuando dice la Biblia que a medianoche, todos golpeados, humillados, ridiculizados,
Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Cantaban himnos a medianoche, hermanos. Y el Señor hizo que temblara aquello y se les rompieron las cadenas. Y fue cuando el carcelero escuchó el evangelio y fue salvo él y su casa. Después de eso, sabiendo la golpiza que les habían dado, los metieron a la cárcel, fueron a Tesalónica. Y en Tesalónica dice, tuvimos valor, que es la palabra denuedo, para hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe qué nos hace falta a nosotros, hermanos? Denuedo, valor. Yo los invito para que incluyan dentro de sus oraciones y le digan, Señor, hoy quiero pedirte en primer lugar algo muy importante que yo necesito, porque soy muy cobarde para dar testimonio público de tu palabra, porque me da miedo la gente, me da miedo lo que me puedan decir, me da miedo meterme en problemas. Necesito, Señor, que me des denuedo para que yo predique tu palabra como la debo hablar. Si ustedes empiezan a orar así, hermanos, de rato los voy a ver. Ahora, aunque les pasó todo eso, los golpearon, los encarcelaron, tuvieron valor para llegar ahí a Tesalónica, y luego les pasó lo que les pasó, y llegaron a Berea, y luego de ahí se iban a otro lado, y en todos lados les pasaban cosas, pero no se rajaban, hermanos. Seguramente cuando llegaron a Tesalónica, se juntaron con Jasón, con los hermanos, y lo primero que platicaron ahí en la noche, ha de haber dicho, cuéntale, Silas, diles por qué venimos todos variados. No, pues diles tú. ¿Qué creen, hermanos? Acá en Filipos echamos fuera un espíritu de adivinación de una muchacha, nos latiguearon, nos variaron y nos metieron a la cárcel. Y todos los hermanos, ¡ay, eso me va a pasar a mí! Sí, les dijo Pablo, a ustedes también les va a pasar esto, no se preocupen. Por eso después les escribe la carta y dice, ¿se acuerdan que yo les dije que les iban a pasar cosas? Dice el 2:14, porque vosotros, hermanos, dice, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Por qué dice que son imitadores, hermanos? Pues habéis padecido, dice, de los de vuestra propia nación. Acuérdense, los enemigos del hombre son los de su casa. Allá los judíos, dice, los andan persiguiendo. ¿Quién? Los judíos. Y ahora ustedes, dice, están imitando a aquellas iglesias. Porque ustedes también, al igual que ellos, están padeciendo de los de su propia nación, sus propios amigos, conocidos, con los que se juntaban ahí en la sinagoga, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos: desprecio, persecución, golpes, los cuales, ¿qué dice? Mataron al Señor Jesús. Al Mesías que anunciaban las Escrituras, ellos lo mataron. Y a sus propios profetas. Los profetas anunciaban la venida ¿de quién? Del Mesías. También los mataron. Y a nosotros, fíjense, mataron a Jesús, mataban a los profetas, y a nosotros, dicen los apóstoles, nos expulsaron. Así como nos expulsaron a nosotros de allá. Por eso yo no me rajaba, hermanos, y no me agüitaba, porque estamos aquí para la gloria de Dios, porque no ha pasado en nuestras vidas nada que no le haya pasado a otros hermanos. Dice, y no agradan a Dios, aunque ellos creen que sí, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Dice Pablo, yo los quiero ir a ver. Por lo cual
quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez. Y luego, ¿qué dice? Pero Satanás nos estorbó. Yo estaba leyendo esto, hermanos, y estaba estudiando esto. Ya nos habían dicho que fuéramos allá con Erika a predicarle el evangelio. Y yo dije, pasó una cosa, pasó otra cosa. Fue lo del culto allá con mi suegro, fue lo de Norma que anduvimos ahí en el sepelio, y luego que Mateo y que el de inglés y el ese de matemáticas, y salía una cosa y otra cosa. Y no podíamos ir, hermanos, se nos fue casi un mes. Y yo leyendo esto dije, no, vamos porque vamos. Y fuimos y le predicamos, hermanos, y habían de ver cómo me sentí ese día yo en la noche. No, hombre, hermano, yo casi no me duermo temprano, no me da sueño temprano. No, hombre, ya se me volteaban los ojos, me sentía cansadísimo, hermanos. Ahora, lo que para Pablo en ese momento fue un estorbo, porque no pudo llegar, para nosotros fue una gran bendición, para que vean cómo Dios hace las cosas y cómo el diablo no le estorba a Dios, sino que lo usa para sus propósitos. Les explico. Al no poder ir Pablo personalmente a consolar a los hermanos como él quería a Tesalónica, ¿qué fue lo que hizo? Escribió una carta. De hecho, muchos consideran que esta fue la primer carta que escribió Pablo, hermanos. De Romanos, Gálatas, Filipenses, Corintios, Timoteo y Tito, y en orden todas las cartas de Pablo, la primera que escribió fue esta. A partir de aquí comenzó a escribirle a las demás iglesias. Dijo, pues así como me comuniqué con los tesalonicenses, pues ahora les voy a mandar a los corintios y ahora les voy a mandar a los romanos. Y gracias a eso, hermanos, es que tenemos nosotros todas esas cartas en nuestra Biblia. Para que vean cómo el diablo le estorbó y Dios permitió ese estorbo. Y dijo Dios, es que tengo un propósito. Si te dejo ir, los vas a consolar. Pero si no te dejo ir, vas a escribir cartas que van a consolar a hermanos 2000 años después en todos los idiomas del mundo. Amén, gloria a Dios. Imagínense, hermanos. Cuando vino la pandemia, nos dejamos de reunir un tiempo, ¿se acuerdan? Y dijimos, híjole, ya no nos podemos reunir, ¿qué hacemos? Y dejamos suspendidos los cultos, empezamos a grabar los cultos, hermanos, cosa que no se hacía ni nos había pasado por la cabeza, y empezamos a subir las prédicas al canal de YouTube. Y ahora, por medio de ese estorbo y de habernos dejado de congregar un tiempo, ahora pueden escuchar la palabra en cualquier parte del mundo, hermanos. Nomás le aplanan ahí y empiezo a hablar ahí, para que vean cómo hace Dios las cosas. Entonces aquí vemos al diablo estorbando para que no llegue la palabra, eso es una realidad. Ya vimos al diablo quitando la palabra de los corazones endurecidos cuando la predicamos, y aguas, porque esto que les estoy diciendo se los puede quitar de ratito. Y por otro lado, tentando a los creyentes para abandonar la fe por causa de las tribulaciones. Búsquenme el capítulo 3:5, ahí mismo, 1 Tesalonicenses 3:5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que los hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ese fue el versículo con el que empezamos la semana pasada. A causa de lo que ustedes están padeciendo, dice Pablo, el diablo los va a tentar. Y a causa de lo que ustedes están padeciendo, hermanos, sea lo que sea, el diablo los va a tentar. Y les va a decir que renieguen de la fe, y les va a decir que se aparten del evangelio, que ya no hagan caso a la palabra de Dios, que ya no se congreguen, y un montón de cosas. La tribulación, las pruebas, la persecución, el dolor, la enfermedad, la escasez, todas son esas
cosas que Satanás va a usar para tentarte, para que abandones la fe. ¿Se acuerdan en el caso de Job? ¿Qué le vino a Job? Muerte de sus familiares, pérdida de sus posesiones, ¿y qué más? Y enfermedad. Pierdes a alguien, te va mal económicamente y te enfermas. Y el diablo se te para al lado y te dice, ¿y dónde está tu Dios? Y no que no, Dios te oye, y no que Dios está contigo, y no que Dios te ama, y no te dijeron ahí en la iglesia, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Hombre, mira, ¿dónde está Dios? Y la gente se va, hermanos. ¿Y qué le dijo la esposa de Job? Ya, maldice a Dios y muérete. Todavía te sigues congregando. Sigues con tu Biblia ahí, que Dios y que Dios proveerá. No, hermanos, hay que seguir. Por eso Pablo dice, para que nuestro trabajo no fuese en vano. El diablo anda viendo que aquellas personas que tú les predicaste se vuelvan atrás. Y no hay nada que desanime más a un siervo de Dios que ver que su trabajo fue en vano y que las personas que según habían creído se volvieron atrás. Eso desanima, hermanos. Jesús enseñó en la parábola, del sembrador, que hay unos, ¿se acuerdan? Los que salió la semilla entre pedregales. Dice, estos son los que al momento reciben la palabra con gozo. Ay, mira, parece que creyeron. Ellos hicieron la oración de fe y todo, se empezaron a congregar, se quieren bautizar. Dice, pero después, por causa de la persecución y de la tribulación, por causa de la palabra, tropiezan y se vuelven atrás. Y así hay un montón, hermanos, que parece que son y que de rato ya se fueron. Híjole, y eso desanima bien gacho. Y Pablo tenía miedo de que eso les pasara a los tesalonicenses. Dice el versículo 6. Pero cuando Timoteo, que lo habían mandado, volvió, dice, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de su fe y amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, ahora quiero detenerme ahí un segundito. ¿Qué era lo que estaban padeciendo los apóstoles de Jesucristo? Ahí dice, en medio de toda nuestra ¿qué? Necesidad y aflicción. De toda nuestra necesidad y aflicción, apóstoles de Jesucristo. ¿Qué diferencia, hermano, de las iglesias apostólicas, hermano? Pero al recibir buenas noticias de los hermanos, en medio de toda su necesidad y aflicción, ¿qué pasó? Dice, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. No hay nada, hermanos, que nos anime más a quienes estamos predicando que ver que las personas a quienes les estamos dedicando tanto tiempo estén firmes y tengan raíces y tengan convicciones y estén llenos de la palabra de Dios. Y no hay nada que nos desanime más que verlos todos desbalagados, desanimados, sin palabra, enojados, y de rato ya no vienen. Porque ahora vivimos, dice Pablo, si vosotros estáis firmes en el Señor. Fíjense bien, hermanos, los que por ahí Dios ponga en su corazón y diga, yo quiero animar al hermano. ¿Cómo le hago para animar al pastor? Estén firmes en el Señor. Y si yo los veo firmes, eso me va a súper animar. Pero si yo no veo eso, me voy a súper desanimar. Voy a seguir adelante, pero desanimado. La firmeza de la fe de los hermanos fortalece a los líderes, hermanos. Por lo cual dice,
¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con el que nos gozamos a causa de ustedes delante de nuestro Dios. En necesidad y aflicción, en pruebas, persecuciones, cárceles, ridiculizadas, variadas, todo lo que les pasaba, se pusieron bien contentos y le dieron gracias a Dios por la firmeza que tenían los hermanos en su fe. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer. ¿Cuántos dicen amén? Y abundar en amor. ¿Cuántos dicen amén? Unos para con otros y para con todos. El Señor quiere que crezcan, hermanos, y abunden en amor, unos para con otros y para con todos. Si aquí entre el grupito, hermano, no se logran amar con todos y 2, 3 les caen gordos, hermanos. Como también lo hacemos nosotros, dice Pablo, para con vosotros. Jesús fue un ejemplo para la iglesia de cómo soportar la tribulación y el dolor. Amén. La iglesia a la que Pablo persiguió cuando Pablo no creía, fueron un ejemplo. Esteban fue un ejemplo de cómo se soportaba la persecución y el dolor para Pablo. Pablo fue un ejemplo para los tesalonicenses de cómo soportaba la aflicción, la persecución y el dolor. Y ahora los tesalonicenses se convirtieron en un ejemplo para otros, tal y como nosotros debemos convertirnos en ejemplos para otros de cómo se vive la vida cristiana y cómo se debe soportar la aflicción, la persecución, la angustia, el desprecio y todo el odio del mundo por amor a Jesucristo. Búsquenme el capítulo 1, versículo 6, ya vamos a terminar. 1 Tesalonicenses 1:6. Si alguien tiene sueño, se puede dormir 5 minutos y acabamos, hermanos. Dice el 6, y vosotros vinisteis a ser, ¿qué cosa? Imitadores de nosotros y del Señor. Hay que imitar, hermanos, no a los falsos. Hay que imitar a la iglesia primitiva, a los apóstoles, a los profetas y a nuestro Señor Jesucristo. Recibiendo la palabra, ¿qué dice? En medio de gran tribulación. Y por ahí hay un debate que dice que la iglesia no va a pasar, ¿qué dice? Por la gran. Y aquí dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y muchos dicen, no, cuando venga eso yo ya me voy. Bueno, con gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué gozo del Espíritu Santo? Porque solo por medio del Espíritu Santo nos podemos gozar en medio de gran tribulación, de persecución, de desprecios, de insultos, de enfermedad. El Espíritu Santo nos ayuda para que sigamos teniendo, ¿qué cosa? Gozo del Espíritu Santo. De tal manera, dice el verso 7, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido, y esto se extendió hasta nosotros, lo sabemos, hermanos. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, la gente, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.